223 a.C. Seleucia del Tigris, la segunda capital de un imperio vasto pero agonizante. En el salón del trono del Palacio Real, donde el aire era denso por el olor a aceite de cedro e intrigas añejas, reinaba un silencio sepulcral. Era más denso que la penumbra en la que se hundían las gigantescas columnas pintadas con escenas de las campañas de Alejandro. Era más pesado que la diadema de oro que yacía sobre un soporte de malaquita junto al trono vacío. La diadema que, apenas unas semanas antes, había pertenecido a Seleuco III Serauno, apodado el Tronador, un rey cuyo apodo era una burla a su débil reinado y a su muerte ignominiosa a manos de sus propios oficiales en algún lugar de los montes Tauro. A los pies del trono se encontraba un joven, casi un niño. No tenía más de 18 años, delgado, alto, con cabellos oscuros que enmarcaban un rostro en el que aún no se habían dibujado ni las arrugas del poder ni las cicatrices de la batalla. Era Antíoco, el hermano menor del rey asesinado. Ahora era el único heredero legítimo. Las miradas de todos los cortesanos, astutos consejeros griegos, poderosos sátrapas, generales curtidos en la batalla, eunucos silenciosos, estaban clavadas en él. No veían en él a un rey, veían un vacío de poder, veían una oportunidad, una presa, una marioneta. La mirada del joven estaba fija en el enorme mapa del ecúmene, del mundo, hecho de mosaicos de colores en el suelo del salón. Antaño, su antepasado, Seleuco I Nicátor, el más afortunado de los generales de Alejandro, había gobernado casi toda la parte asiática de las conquistas macedonias, desde el mar Egeo hasta las orillas del Indo. Ahora, aquel mapa de mosaico era una mentira. Al este, enormes trozos, Partia y Bactria, se habían desgajado, convirtiéndose en reinos hostiles. Al oeste, en Asia Menor, se había fortalecido el hostil reino de Pérgamo, y su propio tío, Aqueo, gobernaba allí como un soberano independiente. Al sur, el eterno enemigo, el Egipto ptolemaico, poseía Celesiria, la provincia más rica, que los seleucidas consideraban suya por derecho. El imperio que heredaba era un coloso con pies de barro, a punto de desmoronarse en polvo al menor empujón. Y los empujones no se hicieron esperar. Mientras él estaba de pie en aquel salón, los mensajeros ya corrían por los caminos reales con noticias de revueltas. Al este, el sátrapa de Media, Molón, ya reunía un ejército para proclamarse rey. El tesoro estaba vacío, el ejército desmoralizado y desleal, y en el poder se encontraba el astuto y todopoderoso primer ministro Hermias, que veía en el joven rey solo un instrumento para satisfacer sus propias ambiciones. Parecía que este joven no tenía ninguna posibilidad. La historia de los reinos helenísticos estaba llena de niños así en el trono, cuyos reinados se medían en meses y terminaban con veneno en una copa o la daga de un asesino. Pero en los ojos de este joven de 18 años ardía un fuego que los intrigantes de la corte no veían. El fuego de la ambición heredado de Alejandro. Una voluntad capaz de reforjar un estado en desintegración en un monolito único. Estaba destinado a pasar por el fuego y la espada desde las costas de Grecia hasta las arenas de la India. Estaba destinado a devolver a su dinastía las tierras perdidas y la antigua grandeza. El mundo griego lo llamaría el Grande, el último de los monarcas helenísticos en recibir este título. Y luego, en la cima de su poder, le tocaría enfrentarse a una nueva, joven y despiadada fuerza que venía del oeste. Una fuerza llamada Roma, y ese choque cambiaría la historia para siempre. Esta es su historia. La de Antíoco III el Grande. Para comprender la magnitud del abismo al borde del cual se encontraba el joven Antíoco en el 223 a.C., es necesario retroceder a los orígenes de su mundo. Hay que vislumbrar la explosión titánica que dio origen al universo helenístico y seguir el lento apagarse de la estrella cuyo fragmento era el imperio seleucida.
porque el reino que Antíoco heredó no era un simple estado, era un sueño, el sueño de una monarquía greco-asiática unificada, nacido en la mente genial de Alejandro Magno y hecho añicos contra las rocas de la ambición de sus sucesores. En el 323 a.C., en Babilonia, a la edad de 32 años, murió Alejandro Magno. No dejó tras de sí un heredero digno. Su vasto imperio, que se extendía desde los Balcanes hasta el Punjab, se convirtió en el principal premio de la lucha por el poder más sangrienta y masiva de la historia antigua. Sus mejores generales como Pérdicas, Antípatro, Crátero, Ptolomeo, Antígono, Lisímaco y Seleuco pasaron a la historia con el nombre de diádocos, es decir, sucesores. Los 40 años que siguieron fueron una época de guerras incesantes. Los diádocos, al principio escudándose en la idea de preservar la unidad del imperio para los herederos de Alejandro, pronto se quitaron las máscaras y comenzaron a forjarse reinos para sí mismos. Las alianzas se formaban y se rompían con una rapidez caleidoscópica. Los camaradas de ayer se convertían en enemigos mortales y los enemigos en aliados temporales. Esta época engendró gigantes, hombres de una energía increíble, talento militar y ambiciones ilimitadas. Comandaban ejércitos enormes, fundaban decenas de ciudades, se proclamaban reyes y dioses. Pero fue precisamente su insaciable sed de poder la que impidió que se conservara un estado unificado. El momento clave fue la batalla de Ipsos en Frigia en el 301 a.C. En esta batalla de los reyes se enfrentaron casi todos los diádocos que quedaban con vida. Por un lado estaba Antígono el Tuerto, que soñaba con gobernar en solitario todo el imperio. Por otro, una coalición de Casandro, Lisímaco y Seleuco. Antígono fue derrotado y cayó en la batalla. Su derrota significó el fin del último intento serio de restaurar la unidad del imperio de Alejandro. El mundo se dividió definitivamente en varias grandes monarquías helenísticas. La mayor parte de las posesiones asiáticas le correspondió a Seleuco, quien pasó a la historia con el apodo de Nicátor, es decir, el vencedor. Su camino al poder fue uno de los más tortuosos y dramáticos. Habiendo comenzado como uno de los oficiales de menor rango, gracias a su inteligencia, valentía y olfato político, obtuvo primero la administración de la satrapía de Babilonia. Expulsado de allí por el poderoso Antígono, se vio obligado a huir a Egipto junto a Ptolomeo. Pero luego, con un pequeño destacamento, regresó triunfalmente a Babilonia, donde fue recibido como un libertador. Este momento, el año 312 a.C., se convirtió en el punto de partida de una nueva era, la era de los Seleucidas. En los años siguientes, Seleuco anexionó a sus dominios Irán y Asia Central, realizó una campaña en la India, donde firmó la paz con el fundador del imperio Maurya, Chandragupta, intercambiando parte de sus territorios por 500 elefantes de guerra, que jugaron un papel decisivo en la batalla de Ipsos. Después de Ipsos, se convirtió en el señor de Siria y fundó una nueva capital occidental, Antioquía del Orontes. Al final de su vida, tras derrotar a su último rival, Lisímaco, cruzó a Europa, soñando con morir en su tierra natal, Macedonia. Pero allí fue asesinado a traición por Ptolomeo Serauno, hijo de su antiguo aliado. El imperio creado por Seleuco era una entidad gigantesca y laxa. Se extendía a lo largo de 3.000 kilómetros de oeste a este e incluía decenas de pueblos, culturas y religiones diferentes, como griegos y macedonios en las ciudades Colonia, arameos en Siria y Mesopotamia, persas y medos en el altiplano iraní, y bactrianos y sogdianos en Asia Central. Para gobernar este conglomerado, Seleuco y sus sucesores utilizaron un modelo heredado de Alejandro y de los persas aqueménidas. Fundaron decenas de ciudades griegas, o poleis, por toda Asia, que se convirtieron en centros administrativos, militares y culturales. Antioquía, Seleucia del Tigris, Apamea, Laodicea, estas ciudades eran islas de helenismo en un mar asiático,
apoyaban el poder real, suministraban soldados para el ejército y promovían la síntesis de las culturas griega y oriental. Sin embargo, ninguno de los herederos de Seleuco Nicator poseyó sus talentos y energía. Su hijo Antíoco I Sóter, que significa Salvador, pasó toda su vida luchando contra los Ptolomeos por Siria, contra los atálidas en Asia Menor y contra los gálatas, tribus celtas que habían invadido Anatolia. Logró conservar el núcleo del imperio, pero ya bajo su reinado se hicieron visibles los primeros signos de decadencia. Su sucesor, Antíoco II Teos, es decir, Dios, fue una figura más débil. Empantanado en intrigas palaciegas y guerras con Egipto, perdió el momento en que en las lejanas fronteras orientales comenzaron procesos irreversibles. Hacia el 250 a.C., dos satrapías claves se desgajaron casi simultáneamente del imperio. El gobernador de Bactria, el griego Diodoto, se proclamó rey independiente, fundando el reino greco-bactriano. Y en el territorio de la satrapía de Partia, la tribu nómada de los parnos, bajo el liderazgo de su jefe Arsaces, aniquiló el poder del gobernador Seleucida y creó el núcleo del futuro reino parto, el enemigo más temible e irreconciliable de los seleucidas y, más tarde, de Roma. La pérdida de estos territorios fue una catástrofe. Bactria no solo era una tierra riquísima, sino también un bastión estratégico que protegía al imperio de las incursiones de los nómadas de las estepas de Asia Central. Partia, por su parte, cortó las importantísimas rutas comerciales que unían el Mediterráneo con la India. El resto del reinado de la dinastía fue una sucesión de calamidades. Seleuco II Calínico, que significa el de la bella victoria, pasó la mayor parte de su reinado en guerras agotadoras e infructuosas con los Ptolomeos, conocidas como la Tercera Guerra Siria o Guerra de Laodice, con su propio hermano usurpador Antíoco Hierax, y con los partos que se consolidaron en el altiplano iraní. Fue bajo su reinado cuando el imperio perdió casi todas sus posesiones en Asia Menor, donde Pérgamo se fortaleció. Su hijo Seleuco III Sóter, que recibió el sonoro apodo de Serauno, es decir, el trueno, reinó solo 3 años. Intentó organizar una campaña en Asia Menor para recuperar las tierras perdidas, pero, como ya se ha dicho, fue asesinado en un motín de soldados. Así, para el 223 a.C., el imperio seleucida era solo una sombra de su antiguo poder. Había perdido todos los territorios al este de Media y casi toda Asia Menor. El sur de Siria y Fenicia estaban bajo el control de Egipto. El poder central era más débil que nunca. Los sátrapas de las provincias se sentían gobernantes casi independientes. El ejército no era de fiar. El tesoro estaba vacío, y este edificio en ruinas, a punto de derrumbarse en cualquier momento, era lo que el Antíoco de 18 años estaba a punto de recibir bajo su mando. Sus enemigos, tanto externos como internos, ya afilaban sus cuchillos, convencidos de que se convertiría en el último y más patético gobernante de una gran dinastía. Todavía no sabían cuán equivocados estaban. La corona, como se sabe, es más pesada cuando se acaba de poner. Para el joven Antíoco III, la suntuosa diadema de los seleucidas no resultó ser un símbolo de poder, sino una corona de espinas, tejida con traición, rebelión y la amenaza inminente de la desintegración. Apenas se acallaron los lamentos fúnebres por su hermano asesinado, cuando de todos los rincones del vasto imperio comenzaron a llegar noticias, una más alarmante que la otra. El reino, que ya se encontraba al borde de la ruina, estaba a punto de soportar el primer y más terrible embate, un golpe desde dentro. 2 de los gobernadores más poderosos en el este y en el oeste decidieron que la hora del joven rey había llegado y tomaron las armas para forjarse sus propios reinos a partir del cuerpo agonizante del imperio.
Antes de hablar de los rebeldes, es necesario hablar del hombre que, con su política, en gran medida provocó estas sublevaciones. Se trataba de Hermias, un cario de nacimiento, que bajo el difunto Seleuco III ocupaba el cargo de primer ministro, una especie de canciller. Tras el asesinato del rey, concentró en sus manos todo el poder real, marginando al joven Antíoco. Los historiadores antiguos, principalmente Polibio, pintan su retrato con los colores más negros. Hermías era un hombre increíblemente ambicioso, cruel, vengativo y suspicaz. Veía conspiraciones en cada rincón y eliminaba a cualquiera que, en su opinión, pudiera hacerle competencia. Su principal objetivo no era fortalecer el Estado, sino conservar su propia influencia sobre el joven monarca. Rodeó deliberadamente a Antíoco de aduladores y mediocres, tratando de aislarlo de los consejeros capaces y leales. Es Hermias el responsable directo de que la rebelión del sátrapa de las provincias orientales, Molón, se convirtiera en una guerra a gran escala. Cuando llegaron las primeras noticias de disturbios en Media, Antíoco, demostrando una madurez política impropia de su edad, quiso dirigir personalmente la campaña hacia el este. Comprendía que solo la presencia del rey podía inspirar a las tropas y evitar la traición de los gobernadores vacilantes. Pero Hermias se opuso categóricamente. Convenció al rey de que el principal enemigo era Ptolomeo IV y que todas las fuerzas debían concentrarse en la conquista de Celesiria. La verdadera razón de su objeción era otra. Temía que, en caso de una campaña exitosa, la autoridad de Antíoco creciera inconmensurablemente y se saliera de su control. El éxito del joven rey significaría el fin de la omnipotencia de Hermias. Por lo tanto, insistió en que se enviaran al este generales de segundo orden, mientras que el propio rey permanecía en Antioquía. Fue una decisión fatal. Molón era el sátrapa de Media, una de las provincias más ricas y estratégicamente importantes. Su hermano Alejandro gobernaba la vecina Persis. Ambos habían sido nombrados por el rey anterior y poseían un enorme poder e influencia en las satrapías superiores, como se llamaba a las posesiones iranias y mesopotámicas de los Seleucidas. Al principio es posible que Molón no pensara en una ruptura total con el poder central. Su descontento fue provocado por el desprecio y la arrogancia del todopoderoso Hermias, que se inmiscuía en sus asuntos y lo humillaba de todas las formas posibles. Sin embargo, cuando en lugar del rey se enviaron contra él tropas bajo el mando de los generales ineptos Cenotas y Teodoto Gemiolio, lo vio como una muestra de debilidad. Las dos primeras expediciones de castigo terminaron en un fracaso total. Los ejércitos seleucidas fueron derrotados y sus restos se pasaron al bando de Molón. Este éxito se le subió a la cabeza. Se proclamó rey, comenzó a acuñar su propia moneda y marchó rápidamente hacia el oeste, hacia el corazón del imperio, en Mesopotamia. Ocupó sin dificultad la enorme ciudad de Seleucia del Tigris, Babilonia y todas las tierras hasta las fronteras de Siria. La mayor parte de las posesiones asiáticas del imperio quedó bajo su poder. La situación se volvió catastrófica. En Antioquía reinaba el pánico. Incluso el arrogante Hermias comprendió que la situación se le había escapado de las manos. Y esta vez, Antíoco, a pesar de todas las persuasiones del ministro, logró imponer su voluntad. En el invierno del 221 al 220 a.C., el joven rey, reuniendo todas las tropas de las que disponía, se puso personalmente en marcha contra el usurpador. Tenía solo 21 años. La campaña fue organizada brillantemente. Antíoco, rechazando la ruta directa a través del desierto, se dirigió más al norte, cruzó el Tigris y apareció en la retaguardia del ejército de Molón, cortándole las vías de retirada hacia Media. Molón se vio obligado a dar media vuelta y aceptar una batalla general. La batalla tuvo lugar en la llanura de Apoloniatis. En el momento decisivo,
Cuando los ejércitos ya se habían enfrentado, el ala izquierda de los rebeldes, compuesta por guerreros reclutados en las provincias reales, se pasó repentinamente al bando de Antíoco. Esto decidió el resultado de la batalla. El ejército de Molón fue completamente derrotado. Él mismo, no queriendo caer en manos del vencedor, se suicidó. Su hermano Alejandro, al enterarse de la derrota, mató a su madre, a su esposa, a sus hijos y luego a sí mismo. La rebelión fue sofocada. Antíoco se reveló no solo como un talentoso general, sino también como un sabio político. Castigó severamente a los instigadores de la rebelión. El cuerpo de Molón fue crucificado en los montes Sagros para escarmiento de todos, pero perdonó a los soldados rasos y a las ciudades que se habían pasado al bando del usurpador. Pasó el invierno en Seleucia, poniendo orden en los asuntos orientales y ganándose la lealtad de la nobleza local. Su autoridad a los ojos del ejército y de sus súbditos se disparó. Demostró que era un verdadero rey, pero mientras Antíoco restauraba su poder en el este, en el oeste, en Asia Menor, se gestaba una nueva y aún más peligrosa tormenta. Allí gobernaba su tío abuelo, o primo, Aqueo. Era un general enérgico y talentoso que había combatido con éxito contra Pérgamo, devolviendo al poder seleucida casi todos los territorios perdidos en Anatolia. Aqueo estaba casado con la hija del rey Mitrídates del Ponto y gozaba de una enorme influencia. Y de nuevo, Hermias jugó un papel nefasto. Celoso de los éxitos de Aqueo y temiendo su fortalecimiento, comenzó a tejer intrigas contra él, acusándolo de conspirar con los Ptolomeos. Cuando Antíoco estaba en el este, luchando contra Molón, Aqueo, incitado por falsos rumores posiblemente difundidos por el propio Hermias sobre la muerte del rey, se proclamó gobernante independiente y marchó con su ejército sobre Siria. Sin embargo, sus soldados, dispuestos a luchar por los seleucidas contra Pérgamo, se negaron a combatir contra el monarca legítimo. Estalló un motín, y Aqueo se vio obligado a dar media vuelta. Pero los puentes ya estaban quemados. Se había convertido en un usurpador. Al regresar del este como vencedor, Antíoco se encontró en una posición difícil. Iniciar una guerra con Aqueo significaba debilitar las fronteras occidentales y posponer la resolución de la tarea principal, como le parecía entonces. La guerra con Egipto por Celesiria. Por lo tanto, se vio obligado a aceptar temporalmente la independencia de facto de Asia Menor, posponiendo la venganza. Fue en este momento, tras su triunfal regreso de la campaña contra Molón, cuando Antíoco encontró la fuerza para librarse de la tutela de Hermias. Durante un consejo de guerra dedicado a la campaña en Celesiria, el rey, con la ayuda de oficiales leales y de su médico Apolófanes, aisló y mató al todopoderoso ministro. Liberado del genio maligno que envenenaba su corte, Antíoco se convirtió finalmente en un gobernante de pleno derecho. Las primeras y más duras pruebas habían sido superadas. Había salvado a su reino de la desintegración. Ahora estaba listo para pasar a la ofensiva y comenzar a recuperar lo que sus predecesores habían perdido. Su mirada se dirigió al sur, a las ricas tierras que durante 100 años habían estado en poder de sus principales rivales. La dinastía de los Ptolomeos. Habiendo limpiado su corte de la venenosa influencia de Hermias y habiéndose templado en el crisol de la guerra con Molón, el joven Antíoco sintió que estaba listo para hazañas con las que sus predecesores solo podían soñar. Su mirada, llena de ambiciosos planes, se volvió hacia el sur, hacia las tierras que se habían convertido en la manzana de la discordia para las dos más grandes dinastías helenísticas. Celesiria, o la Siria hueca, como la llamaban los griegos, una franja de tierras fértiles que incluía Fenicia, Palestina y el sur de Siria, no era una simple provincia rica. Era una herida abierta en el cuerpo del Estado seleucida, un símbolo de la humillación que habían soportado de sus rivales egipcios durante un siglo entero.
Para Antíoco, la recuperación de Celesiria se convirtió en una idea fija, el primer paso en el camino hacia la restauración del imperio en sus antiguas fronteras. El conflicto por la posesión de Celesiria era tan antiguo como los propios reinos helenísticos. Tras la desintegración del imperio de Alejandro, este territorio de importancia estratégica, que controlaba las rutas terrestres y marítimas de Asia a Egipto, se convirtió en objeto de una encarnizada disputa. Seleuco I Nicátor la consideraba suya por derecho, ya que formaba parte de las satrapías asiáticas que le habían prometido sus aliados. Sin embargo, su amigo y protector temporal, Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía de los reyes egipcios, aprovechando el momento, la ocupó mientras Seleuco estaba ocupado en guerras en el este. Desde entonces, entre las dos potencias estallaron una tras otra las llamadas guerras sirias. Ya habían sido 3 y todas, en general, habían terminado a favor de Egipto. Los Ptolomeos, que poseían las incalculables riquezas del valle del Nilo y una poderosa flota que dominaba el Mediterráneo oriental, rechazaron una y otra vez los intentos de los seleucidas de recuperar los territorios en disputa. Es más, ellos mismos intervinieron activamente en los asuntos internos del reino seleucida, apoyando a usurpadores y separatistas como ocurrió con Antíoco Hierax. En el momento de la ascensión de Antíoco III, en el trono egipcio se encontraba Ptolomeo IV Filopátor, que significa el que ama a su padre. Era un joven gobernante que, a diferencia de sus enérgicos antepasados, prefería el lujo y los placeres de su corte alejandrina a las hazañas bélicas. El poder en Egipto estaba de facto en manos de sus ministros, Sosibio y Agatocles, hombres astutos y sin escrúpulos. El estado de los Ptolomeos, a pesar de su poder aparente, comenzaba a sufrir las mismas dolencias que el estado seleucida: intrigas palaciegas, corrupción y debilitamiento del poder central. Antíoco y sus consejeros vieron esta debilidad. Consideraron que había llegado el momento ideal para la revancha. El afeminado Ptolomeo, como les parecía, no podría oponer una resistencia seria, y su ejército de mercenarios no podría compararse con los veteranos curtidos en la batalla del ejército seleucida. En el 219 a.C., Antíoco III, habiendo completado sus preparativos, comenzó la Cuarta Guerra Siria. El comienzo de la campaña fue para él asombrosamente exitoso. Recuperó con facilidad la gran ciudad portuaria de Seleucia Pieria, la puerta marítima de Antioquía, que había estado bajo el control de una guarnición ptolemaica durante casi 20 años. Este éxito tuvo una enorme importancia psicológica. Luego, su ejército invadió Celesiria. Una tras otra, las ciudades le abrieron sus puertas. A esto contribuyó también la traición del gobernador ptolemaico Teodoto de Etolia, quien, ofendido por la corte alejandrina, se pasó al bando de Antíoco y le entregó las fortalezas clave de Tiro y Ptolemaida. En 2 años de guerra, Antíoco estableció el control sobre casi toda la provincia en disputa. Parecía que el sueño secular de los seleucidas estaba a punto de hacerse realidad. Sin embargo, en Alejandría, a pesar de la disolución que reinaba en la corte, no se quedaron de brazos cruzados. El todopoderoso ministro Sosibio, al ver los éxitos militares de Antíoco, recurrió al arma probada de la diplomacia. Entabló con Antíoco largas y tediosas negociaciones de paz. Los embajadores iban y venían entre las dos capitales, discutiendo las condiciones, regateando por cada ciudad, disputando la legitimidad de las pretensiones que se remontaban a la época de los primeros diádocos. Antíoco, confiado en su superioridad, se dejó arrastrar a este juego diplomático. No comprendió que todo era una artimaña, una brillante jugada táctica de Sosibio. La corte egipcia necesitaba ganar tiempo. Mientras los embajadores intercambiaban discursos floridos, en Egipto se llevaban a cabo febriles preparativos para la guerra.
El dinero acumulado por los Ptolomeos fluía a raudales para reclutar nuevos mercenarios en Grecia, Tracia y Asia Menor. Pero lo más importante, Sosibio y Agatocles dieron un paso sin precedentes y, como se vio después, trascendental. Tradicionalmente, el ejército de los Ptolomeos, como todos los ejércitos helenísticos, constaba de dos partes principales: los colonos militares greco-macedonios, o clerucos, que constituían el núcleo de la falange, y los mercenarios extranjeros. La población nativa egipcia había sido considerada durante siglos solo como una fuente de impuestos, pero no como guerreros. No se confiaba en los egipcios, se les despreciaba y se temía armarlos. Pero ahora, ante la amenaza de una invasión, Sosibio decidió arriesgarse. Ordenó reclutar y entrenar según el modelo macedonio un cuerpo de 20.000 egipcios nativos. Se les armó con largas picas, las zarizas, se les enseñó a mantener la formación y a luchar en falange, hombro con griegos y macedonios. Este paso fue revolucionario. Salvó a Egipto a corto plazo, pero tuvo consecuencias de largo alcance y, a la larga, funestas para la dinastía de los Ptolomeos. Para la primavera del 217 a.C., Egipto estaba listo. Las negociaciones fueron interrumpidas de forma ostentosa. El enorme y renovado ejército de Ptolomeo IV Filopátor partió de la fortaleza fronteriza de Pelucio y se dirigió al encuentro de Antíoco. El propio faraón, sacudiéndose la apatía de la corte, encabezó personalmente sus tropas. Dos jóvenes reyes, dos vástagos de grandes dinastías, se encontraron para decidir, en una única batalla, a quién pertenecería Siria. El lugar de su encuentro fue una pequeña aldea palestina llamada Rafía. Verano del 217 a.C. El aire abrasador vibraba sobre la llanura reseca por el sol cerca de la ciudad de Rafía, un puesto fronterizo entre el Egipto ptolemaico y la disputada Celesiria. Aquí, en este polvoriento trozo de tierra, se encontraron los dos ejércitos más grandes del mundo helenístico. Más de 130.000 guerreros, miles de jinetes y, lo más importante, casi 200 gigantescos elefantes de guerra se prepararon para una batalla que decidiría el destino de un conflicto de 100 años. No era una simple batalla por una provincia. Era el apogeo del enfrentamiento entre dos mundos, dos dinastías. Y para el joven Antíoco, era el momento de la verdad, un examen para obtener el derecho a ser llamado un gran conquistador. Las tropas, alineadas una frente a la otra, eran sorprendentemente similares como reflejos en un espejo. Tanto Ptolomeo como Antíoco siguieron el esquema táctico clásico, desarrollado por el padre de Alejandro, Filipo II, y perfeccionado por el propio gran conquistador. El centro de la formación de batalla de ambos ejércitos lo constituía la invencible falange macedonia, una densa formación de infantes armados con largas picas de 5 a 6 metros. Las zarizas. Era un muro viviente de acero capaz de barrer a casi cualquier adversario. La falange de Antíoco contaba con unos 20.000 guerreros, la de Ptolomeo con 25.000. En los flancos de la falange se situaban unidades de infantería más ligeras y maniobrables, mercenarios de Grecia como cretenses y etolios, de Tracia y de las provincias asiáticas. Su tarea era cubrir los lados vulnerables de la falange y apoyar a la caballería. La principal fuerza de choque, como en tiempos de Alejandro, era la caballería, situada en ambas alas. Era la carga de la caballería la que debía decidir el resultado de la batalla. Tanto Antíoco como Ptolomeo encabezaron personalmente los destacamentos de su mejor caballería pesada, los getairoi o la agema real, en los flancos derechos de sus respectivos ejércitos. Y por último, delante de toda la formación de batalla se desplegaron las unidades de combate más temibles y exóticas de la época, los elefantes de guerra. Debían romper la formación enemiga, sembrar el pánico y pisotear a la infantería.
Antíoco tenía 102 elefantes, Ptolomeo 73, pero entre estas máquinas de guerra vivientes había una diferencia sustancial que jugó un papel no menor en la batalla. Los elefantes de Antíoco eran indios. Eran aquellos mismos gigantes, descendientes de los 500 elefantes que su antepasado Seleuco I recibió del rey indio Chandragupta. Eran grandes, agresivos y bien entrenados. Los ptolomeos, en cambio, aislados de las rutas comerciales indias, se vieron obligados a utilizar elefantes africanos. Pero no eran los enormes elefantes de la sabana que conocemos hoy. Eran elefantes de bosque, más pequeños y dóciles, que se capturaban en el territorio del actual Sudán y Eritrea. Eran considerablemente más pequeños que sus congéneres indios y, como se vio, mucho más asustadizos. La batalla comenzó con un duelo de elefantes en los flancos. En el ala izquierda del ejército de Antíoco, donde los elefantes se enfrentaron a los mercenarios griegos de Ptolomeo, se entabló un combate encarnizado. Pero en el ala derecha, donde el propio Antíoco lideraba la carga de su caballería y elefantes, ocurrió lo que era de esperar. Los elefantes africanos de Ptolomeo, al enfrentarse a los gigantes indios, más grandes y feroces, se aterrorizaron. No soportaron la vista, el olor ni el bramido de sus adversarios. Una parte de ellos huyó, embistiendo contra las filas de su propia infantería y caballería y provocando allí una terrible confusión. Aprovechando este desorden, Antíoco, al frente de su caballería de la guardia, se abalanzó sobre el flanco izquierdo del ejército egipcio. El golpe fue tan rápido y potente que la caballería ptolemaica fue arrollada y puesta en fuga en pánico. Antíoco, ebrio de éxito, cometió el error clásico de muchos generales jóvenes e impetuosos. En lugar de dar media vuelta y atacar la retaguardia de la falange enemiga, se dejó llevar por la persecución del enemigo en fuga, alejando a su mejor caballería del campo de batalla. Ganó su flanco, pero perdió toda la batalla. Mientras Antíoco perseguía un fantasma de victoria, en el centro se desarrollaba un verdadero drama. Las falanges se enfrentaron en un combate mortal. Decenas de miles de picas chocaron, una formación empujaba a la otra. Al principio, los experimentados guerreros de Antíoco comenzaron a presionar a los egipcios. Parecía que el centro estaba a punto de romperse. Y en ese momento crítico, ocurrió algo increíble. Ptolomeo IV, quien, a diferencia de Antíoco, no se había dejado llevar por la persecución, apareció ante las filas de su vacilante falange. Se quitó el casco para que los guerreros vieran su rostro y comenzó a animarlos, instándolos a luchar a muerte por su rey y por la tierra de Egipto. Este gesto tuvo un efecto asombroso, especialmente en los reclutas egipcios. Por primera vez en la historia de la dinastía, su faraón, a quien veneraban como a un dios viviente, luchaba a su lado. Su entusiasmo se contagió a los soldados griegos. La falange egipcia, reanimada, presionó al enemigo con renovada fuerza. Especialmente se distinguieron aquellos 20.000 egipcios que tanto despreciaban sus adversarios. No solo resistieron el embate de los veteranos de Antíoco, sino que ellos mismos pasaron a la contraofensiva. Al mismo tiempo, el flanco derecho del ejército ptolemaico, bajo el mando del experimentado general Echecrates, derrotó al ala izquierda del ejército seleucida. Ahora la falange de Antíoco se encontraba bajo ataque por el frente y por el flanco. La formación se rompió. Comenzó una huida general. Cuando Antíoco, finalmente habiendo cesado la persecución, regresó al campo de batalla, vio un cuadro terrible. Su centro estaba derrotado, su ejército huía y su campamento había sido capturado por el enemigo. Todo había terminado. La batalla que había comenzado tan brillantemente para él se había convertido en una aplastante derrota. La derrota en Rafia tuvo para Antíoco consecuencias gravísimas. Perdió, según diferentes estimaciones, hasta 10.000 hombres muertos y 4.000 prisioneros. Todo su ejército estaba desmoralizado. Se vio obligado a retirarse apresuradamente de Celesiria,
abandonando todos los territorios que había conquistado. Según el Tratado de Paz, firmado poco después de la batalla, renunció a todas sus pretensiones, conservando solo el puerto de Seleucia Pieria. El sueño secular de los seleucidas se convirtió de nuevo en polvo. Para los ptolomeos, en cambio, la victoria en Rafia fue el último gran destello de su poder. Sin embargo, también tuvo su lado oscuro. Al armar a los egipcios y ver su papel decisivo en la batalla, los ptolomeos engendraron en la población nativa un sentimiento de orgullo nacional y confianza en sus propias fuerzas. Pronto, por todo Egipto, comenzarían las rebeliones de los egipcios contra el dominio griego, que minarían las fuerzas del reino durante las décadas siguientes. Para Antíoco, sin embargo, Rafia fue una lección amarga pero valiosa. Comprendió que la valentía personal por sí sola no era suficiente para la victoria. Aprendió a controlar su impulsividad y a pensar estratégicamente. Esta derrota no lo quebró. Al contrario, lo impulsó a buscar la gloria y las conquistas en otro lugar. Ya que el sur se le había resistido, volvería su mirada hacia el oeste rebelde y el lejano y olvidado este. Sus más grandes campañas aún estaban por llegar. La derrota en Rafia fue para Antíoco III como un chorro de agua helada. Lo espabiló, lavando su arrogancia juvenil y obligándolo a ver el mundo con una mirada más sobria y calculadora. Al regresar a Antioquía, no se entregó a la desolación. Firmó la paz con Egipto, comprendiendo que en ese momento no estaba en condiciones de continuar la guerra en el sur. Todos sus pensamientos estaban ahora ocupados en otra tarea no menos importante, la restauración de la unidad del imperio. Y el primero en su camino era su pariente rebelde, el autoproclamado rey de Asia Menor, Aqueo. Había llegado el momento de saldar viejas cuentas. Mientras Antíoco libraba la guerra con Ptolomeo, Aqueo había fortalecido su poder en Asia Menor. Su capital era Sardes, una ciudad antigua que una vez fue la capital del poderoso reino de Lidia de Creso. Forjó una alianza con el antiguo enemigo de los seleucidas, el reino de Pérgamo, y se sentía el dueño absoluto de la región. Aqueo era un gobernante capaz y enérgico, pero su poder se basaba exclusivamente en la fuerza de las armas y la lealtad de un ejército de mercenarios. Era un usurpador, y esa era su principal debilidad. En el 216 a.C., apenas un año después de Rafia, Antíoco, habiendo reagrupado sus fuerzas, inició la tan esperada campaña contra Aqueo. Cruzó los montes Tauro que servían de frontera natural entre Siria y Asia Menor, y entró en los dominios del rebelde. A diferencia de la campaña siria, esta guerra no fue una sucesión de victorias rápidas. Aqueo era un general experimentado y no tenía prisa por presentar una batalla general. Llevaba a cabo una guerra de desgaste, refugiándose en numerosas ciudades fortificadas. Antíoco tuvo que pasar 2 años, del 216 al 214 a.C., reconquistando sistemáticamente Asia Menor, ciudad por ciudad. Fue una agotadora guerra de asedios que requería una paciencia y unos recursos enormes. Pero Antíoco, habiendo aprendido la amarga lección de Rafia, actuó de forma metódica e inexorable. No dispersó sus fuerzas, sino que las concentró en puntos clave, estrechando gradualmente el cerco alrededor de la capital del rebelde. Para finales del 214 a.C., casi toda Asia Menor había vuelto a reconocer el poder de Antíoco. Aqueo, con los restos de sus tropas leales, fue cercado en Sardes. La ciudad de Sardes constaba de 2 partes: la ciudad baja, que fue tomada por el ejército de Antíoco con relativa rapidez, y una ciudadela, o acrópolis, prácticamente inexpugnable, situada en una alta roca. El asedio de la acrópolis se prolongó. La fortaleza estaba magníficamente fortificada y provista de todo lo necesario. Parecía imposible tomarla por asalto. Pasó un año.
el ejército de Antíoco permanecía bajo las murallas de la ciudadela, sufriendo pérdidas por las salidas de los asediados y por las enfermedades. La situación llegó a un punto muerto, y aquí, como suele ocurrir en la historia, todo lo decidió la casualidad, multiplicada por la observación. Uno de los oficiales de Antíoco, un cretense llamado Lagoras, se dio cuenta de que uno de los lugares más escarpados y, al parecer, inexpugnables de la muralla de la ciudadela no estaba vigilado. Vio cómo desde esta muralla arrojaban los cuerpos de los caídos y cómo los buitres y otras aves de rapiña acudían a ellos, posándose en las cornisas de las rocas. Comprendió que si las aves podían posarse allí, un escalador experimentado también podría subir. Compartió su plan con Antíoco. El rey, desesperado por tomar la fortaleza por la fuerza, se aferró a esta idea. Por la noche, al amparo de la oscuridad, se reunió un destacamento de los guerreros más valientes y ágiles. Mientras el ejército principal realizaba una maniobra de distracción, asaltando otra parte de la muralla, el destacamento de Lagoras, arriesgando sus vidas, escaló la pared vertical. Se infiltraron en la ciudadela, mataron a la escasa guardia de las puertas más cercanas y las abrieron para las fuerzas principales. En la fortaleza cundió el pánico. Aqueo, sorprendido, fue capturado. Llevaron a Aqueo, cautivo, ante Antíoco. Su encuentro, descrito por Polibio, estuvo lleno de dramatismo. Aqueo, encadenado, no pudo pronunciar una palabra, conmocionado por la brusquedad de su caída. Antíoco, al ver a su pariente humillado, también guardó silencio durante un largo rato, y luego lloró. Lloró por los caprichos del destino, por la tragedia de su linaje, obligado a derramar la sangre de los suyos. Pero la piedad no anuló la justicia. Por decisión del Consejo de Guerra, Aqueo, como traidor y usurpador, fue condenado a una muerte cruel. Le cortaron las manos y los pies, luego la cabeza, y su cuerpo fue crucificado en el mismo lugar donde una vez había acampado. Este despiadado castigo debía servir de lección para todos los futuros rebeldes. Habiendo sometido a Aqueo y recuperado el control de Asia Menor, Antíoco completó la primera etapa de su gran programa de restauración del imperio. Las fronteras occidentales estaban aseguradas. Ahora su mirada podía volverse hacia el este, hacia donde, durante más de 30 años, habían existido reinos independientes, desgajados del estado seleucida. Decidió repetir la gran campaña de Alejandro hacia el este, su propia Anábasis. Quería recuperar bajo su poder Armenia, Partia, Bactria y, si tenía suerte, llegar hasta la misma India. Era una tarea de una complejidad colosal, que ninguno de sus predecesores se había atrevido a emprender antes. En el 212 a.C., dejando en el oeste a gobernadores de confianza, Antíoco III, al frente de un enorme ejército, se embarcó en su legendaria campaña de 7 años que le granjearía el apodo de El Grande. Habiendo terminado la guerra en el oeste y ejecutado a su último enemigo interno serio, Antíoco III se encontraba en el umbral de la hazaña más grandiosa de su vida. Ante él, como un continente inexplorado, se extendían los vastos espacios de Asia, tierras antaño conquistadas por Alejandro y que formaban parte del imperio de su antepasado Seleuco Nicátor, pero que desde hacía mucho tiempo vivían su propia vida. La campaña hacia el este, o Anábasis, como la llamarían los historiadores por analogía con la campaña de Jenofonte y del propio Alejandro, no fue para Antíoco una simple campaña militar. Fue una peregrinación a los orígenes del poder de su dinastía, un intento de hacer retroceder el tiempo y recrear el imperio en su esplendor original y máximo. Esta campaña de 7 años se convertiría en la cima de su gloria y grabaría su nombre para siempre en los anales de la historia. El primer objetivo de Antíoco fue Armenia. Este reino montañoso, situado en una encrucijada estratégicamente importante de caminos entre Asia Menor,
Mesopotamia e Irán, se había separado de facto de los seleucidas hacía mucho tiempo. El gobernante local, Jerjes, aunque reconocía la soberanía del rey seleucida, pagaba el tributo de forma irregular y se comportaba como un monarca independiente. En el 212 a.C., el ejército de Antíoco invadió las tierras armenias y asedió la capital del reino, la ciudad de Arsamosata. Jerjes, al no tener fuerzas para una resistencia abierta contra el enorme ejército de los seleucidas, comprendió rápidamente la desesperanza de su situación. Envió embajadores a Antíoco para pedir la paz. Y aquí, Antíoco volvió a demostrar ser un político previsor, que prefería la diplomacia al derramamiento de sangre inútil. No derrocó a Jerjes, ni anexionó su reino. En cambio, le ofreció una paz honorable. Jerjes debía reconocerse como vasallo de Antíoco, pagar toda la deuda de tributo y proporcionar tropas para la campaña posterior. A cambio, Antíoco no solo le conservó el trono, sino que se emparentó con él, casándolo con su hermana Antíoquide. De este modo convirtió a un enemigo potencial en un aliado fiel, al menos por un tiempo, y aseguró su flanco norte para seguir avanzando hacia el este. Habiendo consolidado su poder sobre Armenia, Antíoco se dirigió a su objetivo principal, la rebelde Partía. El reino parto, que surgió alrededor del 247 a.C., era una espina clavada en el costado del estado seleucida. Fundado por la tribu nómada de habla irania de los Parnos, bajo el liderazgo de Arsaces, no solo se había anexionado una de las satrapías, sino que amenazaba constantemente a las vecinas Media e Hircania. Además de cortar la gran ruta de la seda. Los partos eran guerreros natos, especialmente diestros en el combate a caballo. Su ejército constaba de dos partes principales. La primera eran los arqueros a caballo ligeros que combatían acribillando al enemigo con nubes de flechas, fingiendo retiradas y lanzando ataques al girar, lo que se conoció como el famoso disparo parto. La segunda y principal fuerza de choque eran los catafractos, jinetes pesados acorazados junto con sus caballos, con una armadura completa de escamas o placas y armados con largas lanzas, los contos. Este ariete acorazado era capaz de romper cualquier formación de infantería. En el momento de la invasión de Antíoco, Partia era gobernada por el rey Artabano I, a quien algunas fuentes identifican con Arsaces II. Era un gobernante enérgico que había aprovechado las revueltas en el estado seleucida para expandir sus dominios, capturando Media y su capital, Ecbatana. En el 209 a.C., Antíoco, al frente de su enorme ejército, que según algunas estimaciones contaba con hasta 100.000 infantes y 20.000 jinetes, invadió el altiplano iraní. Recuperó con facilidad de los partos Ecbatana, la antigua capital de los reyes medos, donde obtuvo un enorme botín. Luego comenzó a perseguir a Artabano, quien, evitando una batalla general, se retiraba hacia el interior de sus dominios, a Partia e Hircania, tierras situadas al sur del mar Caspio. Antíoco tuvo que librar la guerra en condiciones extremadamente difíciles. Persiguió a los partos a través de pasos de montaña, donde tuvo que tomar cada desfiladero luchando, y a través de desiertos áridos. Polibio describe en detalle un episodio de esta campaña, en el que el ejército de Antíoco tuvo que realizar una larga travesía por el desierto, y los partos intentaron impedírselo cegando los pozos en su camino. Antíoco tuvo que enviar por delante un destacamento de caballería para arrebatar al enemigo las fuentes de agua y asegurar el paso del ejército principal. A pesar de todas las dificultades, Antíoco avanzó inexorablemente. Capturó la capital de Partia, Hecatómpilos, y luego invadió Hircania y asedió su ciudad principal, Siringe. El asedio fue largo y sangriento, pero al final Artabano, al ver que sus mejores ciudades habían sido capturadas y sus recursos agotados, se vio obligado a pedir la paz.
Al igual que en el caso de Armenia, Antíoco demostró pragmatismo. Comprendía que la aniquilación total de los partos requeriría largos años de guerra y enormes recursos de los que no disponía. Le bastaba con devolverlos a un estado de dependencia vasalla. Según los términos de la paz, Artabano reconocía la soberanía de Antíoco, se comprometía a suministrarle tropas y a prestarle ayuda en sus futuras campañas. A cambio, conservaba su trono y su autonomía interna. De este modo, Antíoco parecía haber resuelto el problema parto. Recuperó bajo su soberanía las provincias desgajadas y restauró el control sobre las rutas comerciales. Sin embargo, esta victoria fue temporal. Solo había obligado a los partos a agazaparse. Tan pronto como sus legiones abandonaran Irán, la serpiente de la independencia parta volvería a alzar la cabeza, y pocas décadas después sería precisamente Partia la sepulturera del helenismo en Oriente. Pero en el 209 a.C., Antíoco no podía saberlo. Era un vencedor. Había recuperado Irán, y ahora su camino lo llevaba más al este, al más rico y poderoso de los estados escindidos, Greco-Bactria. Habiendo sometido a Partia y obligado a su rey a inclinar de nuevo la cabeza ante el poder de los Seleucidas, Antíoco III no se detuvo ahí. Su anábasis, su gran campaña hacia el este, no hacía más que ganar impulso. Por delante se encontraba Bactria, la joya de Asia, la tierra de las 1000 ciudades, una tierra de una riqueza fabulosa y de un poderío militar inquebrantable. Aquí, en la frontera extrema del mundo helenístico, gobernaban desde hacía casi medio siglo reyes griegos que no reconocían ninguna autoridad sobre ellos. La guerra con el reino greco-bactriano se convirtió en la etapa central y más compleja de toda la campaña oriental de Antíoco, una prueba de su talento como general y de su arte diplomático. Bactria, el territorio de los actuales norte de Afganistán, sur de Tayikistán y Uzbekistán, era un fenómeno único en el mundo antiguo. Esta tierra fértil, regada por los ríos Oxus, Amudaria y Yaxartes, Sirdaria, era uno de los centros de civilización más antiguos. Alejandro Magno pasó varios años en su conquista y fundó aquí numerosas colonias militares para mantener esta región de importancia estratégica. Tras su muerte, Bactria pasó a manos de los Seleucidas. Los colonos greco-macedonios que se establecieron aquí crearon una civilización próspera y original, en la que las tradiciones helénicas se entrelazaban estrechamente con las locales, iranias e indias. Hacia el 250 a.C., como ya se ha dicho, el sátrapa seleucida Diodoto proclamó su independencia, fundando el reino greco-bactriano. Este estado se convirtió rápidamente en una potencia formidable. Controlaba las rutas comerciales que conducían a la India y a China, acuñaba una magnífica moneda de oro y plata y poseía un ejército poderoso. Bactria no era una simple provincia rebelde. Era una potencia regional seria que no estaba dispuesta a volver a someterse al poder de la lejana Antioquía. En el momento de la invasión de Antíoco, Bactria era gobernada por el rey Eutidemo I. No era descendiente de Diodoto, sino que él mismo había tomado el poder mediante un golpe de estado. Eutidemo era un hombre enérgico, ambicioso y un excelente general. Comprendía que el enfrentamiento con el enorme ejército de Antíoco era inevitable y se preparó a conciencia para él. En el 208 a.C., el ejército de Antíoco, tras cruzar las montañas, entró en los confines de Bactria. Eutidemo no se encerró en las ciudades, decidió dar batalla en la frontera de su reino. Desplegó su ejército, cuya principal fuerza era la famosa caballería pesada bactriana junto al río Ario, el actual Hari Rud. Un destacamento de 10.000 de los mejores jinetes debía controlar el vado e impedir que el ejército de Antíoco cruzara el río. Antíoco, al llegar al río y ver que el enemigo lo esperaba en la otra orilla, volvió a demostrar ser un táctico brillante.
se enteró por los lugareños de que los bactrianos, confiados en que no se atrevería a cruzar, por la noche llevaban sus caballos a pastar, dejando solo una pequeña guardia junto al río. Entonces Antíoco ideó un plan audaz. Por la noche, al amparo de la oscuridad, comenzó a cruzar con su caballería y su infantería ligera. Al amanecer, sus mejores unidades ya estaban en la otra orilla. Los bactrianos, sorprendidos, se lanzaron al ataque a toda prisa. Se entabló una batalla encarnizada. La caballería bactriana, a pesar de la sorpresa del ataque, luchó con un valor increíble. Atacaron oleada tras oleada, intentando hacer retroceder a las tropas de Antíoco al río. El propio Antíoco, en primera línea, luchó como un simple guerrero. En una de las escaramuzas le arrancaron varios dientes y mataron a su caballo. Pero su ejemplo personal inspiró a los soldados. Al final, después de una larga y sangrienta batalla, la caballería bactriana fue derrotada. El camino hacia el interior de Bactria estaba abierto. Tras la derrota en el río Ario, Eutidemo, con los restos de su ejército, se retiró a su capital, la ciudad de Bactra, el actual Balj, también conocida como la Madre de las Ciudades. Era una de las fortalezas más grandes y mejor fortificadas de Asia. Comenzó un largo y agotador asedio que duró casi 2 años, del 208 al 206 a.C. Antíoco probó todos los medios para tomar la ciudad, pero los defensores, liderados personalmente por Eutidemo, repelieron todos los asaltos. La situación, de nuevo como bajo las murallas de Sardes, llegó a un punto muerto. El largo asedio agotaba los recursos del ejército seleucida y minaba su moral. Y entonces Eutidemo, viendo que sus fuerzas también se agotaban, se decidió a una audaz jugada diplomática. Envió a Antíoco a su embajador, un tal Teleas. Los argumentos que Eutidemo puso en boca de su embajador fueron sorprendentemente convincentes. En primer lugar, afirmó que Antíoco no tenía derecho a exigirle sumisión como a un rebelde, ya que él, Eutidemo, no se había sublevado contra los seleucidas. Al contrario, él mismo había llegado al poder aniquilando a los descendientes del verdadero rebelde, Diodoto. Por lo tanto, era más bien un aliado de Antíoco en la tarea de restaurar el poder legítimo. En segundo lugar, y este era su principal as en la manga, señaló el enorme peligro que se cernía sobre todo el mundo griego en Asia. Desde el norte, desde las vastas estepas sobre las tierras civilizadas de Bactria y Sogdiana, avanzaban innumerables hordas de nómadas, sacas y yueshi. Eutidemo afirmó que él y su reino eran el principal bastión que protegía al mundo helenístico de la inundación bárbara. Si Antíoco destruía su reino y debilitaba a Bactria, esta ola se extendería más allá, y ya nada podría detenerla. No abráis las puertas a los bárbaros, fue su principal mensaje. Antíoco, que no solo era un conquistador sino también un estadista, no pudo dejar de reconocer la validez de estos argumentos. Comprendió que insistir en el asedio era inútil e incluso perjudicial para los intereses a largo plazo de su propio imperio. Aceptó negociar. El encuentro entre los dos reyes condujo a la firma de una paz honorable. Antíoco reconoció el título real de Eutidemo y su independencia. A cambio, Eutidemo reconoció la soberanía suprema de Antíoco, se comprometió a entregarle todos sus elefantes de guerra y a abastecer a su ejército de provisiones. La alianza se selló con un matrimonio dinástico. El hijo de Antíoco, el futuro Seleuco IV, se casaría con la hija de Eutidemo. Este acuerdo fue un triunfo de la sabiduría política. Antíoco, al no poder vencer a Bactria por la fuerza, la sometió con la diplomacia, convirtiendo a un enemigo irreconciliable en un aliado honorable y un amortiguador fiable en sus fronteras orientales. Fue después de esta campaña, al demostrar no solo poder militar sino también sabiduría de Estado, cuando Antíoco, según el testimonio de los historiadores griegos,
Recibió de sus soldados y súbditos el honorable apodo de Megas, es decir, el Grande. Había alcanzado la cima de su poder, pero su viaje hacia el este aún no había terminado. Por delante lo esperaba la legendaria India. Habiendo firmado una paz honorable con el rey bactriano Eutidemo y habiéndolo convertido de enemigo en aliado, Antíoco el Grande se encontraba en el umbral de la última, la más exótica y simbólicamente importante parte de su campaña oriental. Se encontraba en las mismas tierras que habían sido el límite oriental de las conquistas de Alejandro Magno, y, al igual que su gran predecesor, no pudo resistir la tentación de asomarse más allá del borde del mundo conocido, a la fabulosa y enigmática India. Esta etapa final de la Anábasis debía ser la coronación de su triunfo, un acto que lo situaría definitivamente a la altura de los más grandes conquistadores de la historia. Desde Bactria, el camino a la India discurría hacia el sur, a través de la gigantesca cordillera del Hindu Kush, que los griegos llamaban Paropamisos o las montañas del Cáucaso, lo que era un error geográfico. En el invierno del 206 a.C., el ejército de Antíoco, habiendo repuesto sus suministros y recibido de Eutidemo los elefantes de guerra, comenzó la durísima travesía de los pasos nevados. Fue una prueba increíble para sus guerreros, pero ellos, inspirados por su rey, la superaron. Al descender de las montañas, se encontraron en el valle de Kabul, en tierras que una vez formaron parte del poderoso imperio indio de los Maurya. Sin embargo, para entonces el estado de los Maurya, fundado por Chandragupta, ya estaba en decadencia. El poder central se había debilitado y los gobernantes locales gozaban de una considerable autonomía. Aquí, en las Paropamisadas, la región al sur del Hindu Kush, Antíoco se encontró con un rey indio local llamado Sofagaseno. Desafortunadamente, las fuentes antiguas apenas han conservado información sobre él. Se desconoce si era descendiente de los Maurya o un gobernante independiente que se había separado de su imperio. Antíoco evidentemente no se propuso conquistar la India. Habría sido una tarea imposible que requeriría muchos años de guerra. Su campaña tuvo más bien el carácter de una demostración de fuerza, un reconocimiento armado y el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales. Quería que los gobernantes indios lo reconocieran como el más grande monarca de Occidente, el heredero de Alejandro. El encuentro con Sofagaseno fue pacífico. El rey indio, impresionado por la visión del enorme y curtido ejército de Antíoco, no opuso resistencia. Renovó la antigua alianza que una vez existió entre sus antepasados y Seleuco Nicátor. Confirmó su dependencia vasalla, probablemente puramente nominal y, lo que era más importante para Antíoco, aceptó pagar una enorme contribución y entregarle aún más elefantes de guerra. Habiendo recibido de Sofagaseno elefantes frescos y enormes suministros de alimentos y oro, Antíoco consideró su misión cumplida. Había alcanzado el límite al que había llegado el propio Alejandro. Había restaurado la soberanía de los seleucidas sobre todas las tierras hasta las fronteras de la India. Un mayor avance habría sido una aventura sin sentido. Era hora de volver a casa. El camino de regreso de Antíoco discurrió a través de las satrapías meridionales de su imperio, Aracosia, que es el actual sur de Afganistán y Pakistán, y Drangiana. Luego cruzó los desiertos de Kermán, o Carmania, y llegó a Persis, la cuna de la antigua monarquía persa. Desde allí se trasladó por mar a Babilonia. Todo su camino de regreso fue una marcha triunfal. Las ciudades y los sátrapas lo recibieron como un vencedor. Su fama resonaba por toda Asia. Estuvo ausente del oeste de su imperio durante 7 años, del 212 al 205 a.C. Durante este tiempo, recorrió miles de kilómetros con su ejército, sometió 2 reinos, cruzó montañas inexpugnables y desiertos áridos, llegó a la India y regresó con un botín incalculable y una autoridad indiscutible.
El regreso de Antíoco el Grande a las capitales occidentales, Seleucia y Antioquía, en los años 205 y 204 a.C., fue el apogeo de su reinado. Había logrado todo lo que podía soñar. En primer lugar, había restaurado el imperio, devolviendo al control del poder central o a un estado de dependencia vasalla todas las satrapías orientales escindidas, como Armenia, Partia, Hircania, Bactria y Aracosia. El imperio seleucida, por primera vez en medio siglo, recuperó sus fronteras históricas en el este. En segundo lugar, obtuvo un beneficio económico al restaurar el control sobre las rutas comerciales más importantes que unían el Mediterráneo con Irán, Asia Central y la India. El enorme botín capturado en la campaña llenó el tesoro agotado y le permitió mantener un ejército enorme. En tercer lugar, fortaleció su poder militar no solo al derrotar a todos sus enemigos, sino también al adquirir una experiencia de combate inestimable. Su ejército, que había pasado por las pruebas más duras, se convirtió en la fuerza militar más poderosa del mundo helenístico, y los cientos de elefantes de guerra, obtenidos de los bactrianos y los indios, la hicieron aún más temible. Y, en cuarto lugar, se ganó un prestigio personal. Antíoco se ganó su apodo de El Grande. Su autoridad era indiscutible. Ya no era aquel joven inexperto que ascendió al trono en el 223. Era un gobernante maduro, experimentado y el más grande general de su tiempo, a quien sus contemporáneos comparaban con el propio Alejandro Magno. Parecía que para él nada era imposible. Habiendo restaurado el este, ahora podía volver a dirigir su mirada hacia el oeste. Sus viejas cuentas con Egipto aún no estaban saldadas, y más allá de Egipto, en las costas del mar Egeo, se encontraba Grecia, la tierra de sus antepasados, que soñaba con unir bajo su poder. Estaba en la cima del mundo, pero no se dio cuenta de que, mientras él vagaba durante 7 años por las vastedades de Asia, en el oeste, más allá del mar, había surgido una nueva y siniestra estrella. La estrella de Roma, que acababa de obtener una aplastante victoria sobre su mayor enemigo, Aníbal. Las dos potencias más poderosas del mundo de entonces, una en el este y otra en el oeste, se movían inexorablemente una hacia la otra. Su enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. Al regresar de su campaña asiática de 7 años, aureolado por la gloria de un nuevo Alejandro, Antíoco el Grande encontró un mundo cambiado. Mientras él conquistaba Partia y Bactria, en el oeste, en el Mediterráneo, las placas tectónicas de la geopolítica se habían puesto en movimiento. Las viejas monarquías helenísticas Macedonia y Egipto se habían debilitado y en su lugar entraba un nuevo, temible y ambicioso jugador. La República Romana, habiendo concluido victoriosamente la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, había pasado de ser una potencia itálica a una mundial. La sombra de las águilas romanas se cernía sobre Grecia, y ahora, cualquier paso de Antíoco en el oeste lo conducía inevitablemente a un enfrentamiento con esta nueva fuerza. El primer objetivo de Antíoco en el oeste fue su antiguo enemigo, el Egipto ptolemaico. La situación para la revancha era ideal. En el 204 a.C. murió Ptolomeo IV Filopator, el vencedor de Rafía. Su hijo de 5 años, Ptolomeo V Epífanes, ascendió al trono. El poder en Alejandría cayó en manos de intrigantes de la corte, que inmediatamente desataron una sangrienta lucha por la regencia. Por todo Egipto estallaron rebeliones de la población nativa, inspiradas por los veteranos de Rafia. El reino de los Ptolomeos se sumió en el caos y estaba más débil que nunca. Antíoco no podía dejar pasar tal oportunidad. Firmó una alianza secreta con el rey de Macedonia, Filipo V. Los dos monarcas acordaron desmembrar y repartirse las posesiones de ultramar de los Ptolomeos. A Antíoco le corresponderían Celesiria y la costa sur de Asia Menor, y a Filipo, las ciudades e islas del mar Egeo. En el 202 a.C., Antíoco comenzó la Quinta Guerra Siria.
Esta vez el éxito le acompañó por completo. Un Egipto debilitado no pudo oponer una resistencia seria. La batalla decisiva tuvo lugar en el año 200 a.C., en las fuentes del río Jordán, en un lugar llamado Panio. En esta batalla, Antíoco derrotó por completo al ejército egipcio bajo el mando del general Escopas. La victoria en Panio borró por completo la vergüenza de la derrota en Rafia. Toda Celesiria, incluyendo Judea y Jerusalén, donde la población judía lo recibió con alegría como un libertador del poder de los Ptolomeos, pasó definitivamente a manos de los Seleucidas. El sueño secular de la dinastía se había cumplido. Sin embargo, el triunfo de Antíoco se vio empañado por la aparición en escena de un nuevo jugador. Los romanos, que acababan de derrotar a Macedonia en la Segunda Guerra Macedónica, del 200 al 197 a.C., se proclamaron libertadores de Grecia, y ahora seguían de cerca el fortalecimiento del rey Seleucida. En el 196 a.C., cuando Antíoco, habiendo terminado la guerra con Egipto, cruzó a Asia Menor y comenzó a someter a las ciudades griegas de la costa, llegó a él una embajada romana. Los romanos, en tono de ultimátum, exigieron que Antíoco, en primer lugar, se retirara de Europa, ya que había capturado varias ciudades en Tracia. En segundo lugar, que liberara a todas las ciudades griegas de Asia, otorgándoles autonomía. Y en tercer lugar, que no atacara a Egipto, ya que Roma era ahora la tutora del joven Ptolomeo V. Antíoco se sintió ofendido y enfurecido. ¿Quiénes eran estos romanos, estos bárbaros del oeste, para decirle a él, el heredero de Alejandro, qué hacer en su propia esfera de influencia? Respondió con orgullo que los asuntos de Asia no concernían a los romanos, así como a él no le concernían los de Italia. El conflicto se hizo inevitable. Ambas partes comenzaron a prepararse para la guerra, buscando aliados en el complejo y fragmentado mundo de los estados griegos. Fue en este momento, en el 195 a.C., cuando en la corte de Antíoco en Éfeso apareció el más famoso e irreconciliable enemigo de Roma, Aníbal Barca. El gran general cartaginés, habiendo perdido la guerra, se vio obligado a huir de su ciudad natal debido a las intrigas de sus adversarios políticos y a la presión romana. Veía en Antíoco la única fuerza capaz de desafiar la hegemonía romana. El encuentro de los dos más grandes generales de la época, Antíoco, conquistador de Oriente, y Aníbal, terror de Italia, fue un acontecimiento de enorme importancia histórica. Aníbal propuso a Antíoco un plan de guerra audaz y genial. Le pidió que le diera una flota y un cuerpo de 10.000 hombres, con los que desembarcaría en Italia. Esto reavivaría la guerra en la península itálica y distraería a las fuerzas principales de los romanos. Mientras tanto, Antíoco, reuniendo todos sus ejércitos asiáticos, debía invadir Grecia y levantar una rebelión panhelénica contra el dominio romano. El plan era arriesgado, pero podría haber funcionado. Sin embargo, Antíoco, a pesar de todo su respeto por Aníbal, acogió sus ideas con recelo. Se encontraba en la cima de su poder y gloria. No quería compartir los laureles de vencedor de Roma con nadie más, y menos con un exiliado cartaginés. Sus cortesanos, celosos de la influencia de Aníbal, indisponían constantemente al rey contra él, susurrándole que Aníbal, en caso de éxito, se haría él mismo con el poder. Al final, Antíoco rechazó la estrategia de Aníbal. Decidió librar la guerra a su manera, desembarcando en Grecia con un pequeño ejército, con la esperanza de que todos los griegos se rebelaran inmediatamente y se unieran a él. Fue su error fatal. El principal aliado de Antíoco en Grecia fue la Liga Etolia, una confederación de comunidades montañesas de Grecia central. Los etolios, que habían sido aliados de Roma en la guerra contra Macedonia, se sintieron defraudados en el reparto del botín. Irritados y belicosos, llamaron a Antíoco a Grecia como un libertador de la nueva amenaza romana. En el 192 a.C., Antíoco el Grande, cediendo a sus persuasiones, dio su paso más imprudente. Desembarcó en Grecia,
en la ciudad de Demetrias con un ejército de solo 10.000 infantes y 500 jinetes. Era una fuerza insignificante en comparación con las legiones que podía desplegar Roma. Esperaba un levantamiento general, pero este no se produjo. La mayoría de los estados griegos, incluida la poderosa Liga Aquea y Macedonia, asustados por su reciente derrota a manos de Roma, permanecieron neutrales o incluso apoyaron a los romanos. Antíoco se encontró en una trampa. El desembarco de Antíoco el Grande en Grecia en otoño del 192 a.C. fue el comienzo del fin de su gran sueño. Él, acostumbrado a mandar sobre millones en los vastos espacios de Asia, se encontró en el mundo estrecho, enmarañado y hostil de la política griega, donde las palabras valían no menos que las espadas, y los aliados de ayer se convertían hoy en traidores. Su pequeño ejército, más parecido a una vanguardia que a una fuerza de invasión en toda regla, era una gota de agua en el mar en comparación con la maquinaria de guerra que Roma ya estaba poniendo en movimiento. La catástrofe era inminente, y el lugar elegido para el primer acto de esta tragedia fue un desfiladero cuyo nombre ya estaba inscrito con letras de oro en la historia del valor heleno, las Termópilas. Los primeros meses de la estancia de Antíoco en Grecia estuvieron llenos de decepciones. Esperaba que su aparición fuera recibida con un júbilo general, que los griegos como un solo hombre se levantaran para luchar contra los bárbaros romanos. Pero la realidad fue otra. Grecia estaba agotada por décadas de guerras intestinas. La mayoría de las polis y ligas estaban cansadas de conflictos interminables y preferían una mala paz con Roma a una nueva gran guerra de resultado impredecible. Antíoco pasó el invierno del 192 al 191 a.C. en Calcis, en la isla de Eubea. En lugar de dedicarse a urgentes preparativos militares, para sorpresa de muchos, se sumergió en fiestas e incluso siendo ya un hombre de edad, celebró una suntuosa boda con una joven de una noble familia de Calcis. Este paso, quizás, fue dictado por consideraciones políticas, el deseo de emparentar con la aristocracia griega. Pero sus enemigos y muchos historiadores lo interpretaron como una muestra de frivolidad y despreocupación ante un peligro mortal. Mientras tanto, Roma no dormía. El Senado declaró la guerra a Antíoco. A los Balcanes se trasladó un poderoso ejército consular bajo el mando de Manio Acilio Glabrión, que contaba con más de 25.000 legionarios curtidos en la batalla. A ellos se unieron contingentes de sus aliados griegos, incluidos los macedonios. En la primavera del 191 a.C., este ejército combinado se dirigió al sur, a Grecia central, para aniquilar al ejército de Antíoco. Antíoco, dándose cuenta finalmente de la magnitud de la amenaza, reunió todas sus fuerzas, que junto con su principal aliado, la Liga Etolia, apenas alcanzaban los 11 o 12.000 hombres. Comprendía que en campo abierto su pequeño ejército sería aplastado inmediatamente por las legiones romanas. Su única oportunidad era ocupar un lugar estrecho y bien fortificado, donde la superioridad numérica del enemigo se anulara. La elección recayó en el desfiladero de las Termópilas. Este lugar era sagrado para todo griego. Aquí, casi 300 años antes, en el 480 a.C., el rey Leónidas y sus 300 espartanos habían caído heroicamente defendiendo a Grecia de las innumerables hordas del rey persa Jerjes. Antíoco, que se posicionaba como defensor del helenismo, quería utilizar el simbolismo de este lugar. Él, rey de Asia, defendería ahora a Grecia de los nuevos bárbaros del oeste, de la misma manera que Leónidas la había defendido de los bárbaros del este. Fortificó la parte más estrecha del paso con una muralla y colocó en ella máquinas de proyectiles. Su falange bloqueó el desfiladero y las tropas ligeras ocuparon las laderas de las montañas. A los etolios se les encomendó la tarea más importante: vigilar los senderos secretos de montaña que conducían alrededor del desfiladero.
Fue por un sendero así por donde los persas habían flanqueado una vez a los espartanos, lo que condujo a su perdición. Antíoco y sus consejeros conocían esta historia e intentaron aprender de los errores del pasado. El cónsul romano Glabrión, al llegar a las Termópilas, no perdió el tiempo en un largo asedio. Lanzó un ataque frontal contra las fortificaciones de Antíoco. Las legiones romanas, a pesar de todo su valor, no pudieron romper la formación de la falange seleucida. Las largas zarizas convirtieron el estrecho paso en un muro impenetrable de lanzas contra el que se estrellaban todos los ataques. Pero Glabrión, como Jerjes antes que él, conocía la existencia de senderos de circunvalación. Envió 2 destacamentos bajo el mando de sus legados, Lucio Valerio Flaco y Marco Porcio Catón, el futuro famoso Catón el Censor, para encontrar un camino a la retaguardia del ejército seleucida. El destacamento de Flaco encontró una fuerte resistencia de los etolios y quedó empantanado en los combates. Pero el destacamento de Catón, avanzando por un sendero más difícil, logró acercarse sigilosamente al puesto etolio que vigilaba la cima de la montaña. Con un ataque sorpresa al amanecer, los romanos arrollaron y dispersaron a los etolios, que no esperaban el ataque y no mostraron la debida resistencia. La aparición de los legionarios romanos en las cumbres de las montañas, en la retaguardia y el flanco de su ejército, fue para Antíoco una sorpresa total. Sus guerreros, al ver que habían sido flanqueados, se aterrorizaron. La formación de la falange, que era inexpugnable en un ataque frontal, resultó completamente indefensa ante un golpe por la retaguardia. Cundió el pánico. El ejército de Antíoco fue completamente derrotado. La mayoría de sus soldados fueron asesinados o hechos prisioneros. Él mismo, habiendo perdido todo el control de sus tropas, con un pequeño destacamento de caballería logró escapar del cerco y huyó a Calcis, y desde allí zarpó apresuradamente hacia Asia, a Éfeso. Su aventura griega había terminado en un fracaso total y humillante. La derrota en las Termópilas significó que la guerra se trasladaba a Asia. Los romanos, convertidos en los dueños de Grecia, comenzaron los preparativos para la invasión del territorio seleucida. La clave del éxito de tal invasión era el control del mar Egeo. Durante todo el 191 y el 190 a.C., en el mar se desarrolló una encarnizada lucha. La flota seleucida, bajo el mando del navarca Polixénidas, reforzada por una escuadra que el propio Aníbal había traído de Fenicia, luchó contra la flota combinada romano-pergamena-rodía. Los rodios eran considerados en esa época los mejores marinos del Mediterráneo. A pesar de algunos éxitos aislados, en 2 batallas navales decisivas, en Corico y en Mioneso, la flota de Antíoco fue derrotada. El dominio del mar pasó a manos de los romanos y sus aliados. El camino a Asia para el ejército romano estaba abierto. Antíoco, al regresar a Éfeso, reunió febrilmente un nuevo y enorme ejército de todos los rincones de su vasto imperio. Trajo tropas de Siria, Mesopotamia e Irán. En su campamento se reunieron guerreros de decenas de nacionalidades, falangitas macedonios, mercenarios gálatas, arqueros árabes en camellos, la caballería pesada de los catafractos e incluso los temibles carros de guerra conoces, un arma resucitada de los antiguos reyes persas. Todavía creía que en las llanuras de Asia, donde podría desplegar toda la fuerza de su innumerable ejército, aplastaría a las legiones romanas. En otoño del 190 a.C., el ejército romano bajo el mando del cónsul Lucio Cornelio Escipión y de su genial hermano el vencedor de Aníbal Publio Cornelio Escipión el africano Shandum, quien formalmente era solo un legado pero que en la práctica dirigía la campaña. Cruzó el Helesponto y desembarcó en Asia Menor. Las 2 mayores máquinas de guerra de su tiempo, el ejército helenístico de Antíoco y las legiones romanas de los Escipiones, se pusieron en marcha una hacia la otra.
La batalla decisiva por el dominio del mundo era inevitable. Invierno del 190 a.C. La llanura al norte de la ciudad de Magnesia del Sípilo en Lidia, Asia Menor. Una lluvia fría caía de un cielo gris, convirtiendo la tierra en un barro pegajoso. Aquí, en este valle rodeado de montañas, no solo se decidiría el destino de una guerra. Aquí se decidía el destino de toda una época. Dos mundos, dos filosofías militares, dos civilizaciones se enfrentaron en la última y decisiva batalla. Por un lado, el vasto, heterogéneo y multinacional ejército de Antíoco el Grande, la encarnación de todo el poder y el esplendor de la tradición militar helenística. Por otro, las compactas, disciplinadas y letales legiones de la República Romana bajo el mando de los Escipiones. La batalla de Magnesia fue el crisol en el que se consumieron las últimas esperanzas de independencia del Oriente helenístico y nació una nueva superpotencia mundial. Roma. El ejército que Antíoco desplegó en Magnesia fue uno de los más grandes que jamás había visto el mundo helenístico. Contaba, según diferentes estimaciones, con entre 60.000 y 70.000 hombres. Era un espectáculo grandioso y aterrador, una verdadera exhibición de los pueblos de su vasto imperio. El centro lo constituía el núcleo del ejército. Una falange de tipo macedonio de 16.000 hombres, formada en una profundidad de 32 filas. A sus lados se situaban 10.000 escudos de plata o argiráspidas, la infantería de élite de la guardia. Los flancos estaban increíblemente repletos de tropas. Había mercenarios gálatas, capadocios, arqueros cretenses y honderos iranios. La caballería era el principal orgullo de Antíoco. En el flanco derecho, bajo su mando personal, se encontraban 3.000 jinetes pesados catafractos y 1.000 guardias de la agema. En el izquierdo, otros 3.000 jinetes pesados y otros destacamentos de caballería. Unidades exóticas completaban el cuadro. Arqueros árabes en dromedarios, 54 elefantes de guerra y, lo más importante, carros falcados, destinados a romper la formación de las legiones romanas. El ejército romano era considerablemente más pequeño, unos 30.000 hombres, incluyendo los destacamentos de su fiel aliado, el rey de Pérgamo, Eumenes II. Pero era un ejército de veteranos que habían pasado por las guerras contra Aníbal y Macedonia. La base eran 2 legiones romanas y 2 legiones de aliados itálicos, dispuestas en la tradicional formación de tablero de ajedrez, por manípulos. Este sistema flexible permitía a las legiones maniobrar con facilidad en el campo de batalla, a diferencia de la torpe falange. La caballería romana era escasa, pero en el flanco izquierdo la reforzaba la excelente caballería pergamena bajo el mando del propio Eumenes. Los romanos no tenían elefantes, pero ya habían aprendido a combatirlos eficazmente con la infantería ligera, los vélites, que debían acribillar a los animales con jabalinas. La batalla comenzó con un ataque en el que Antíoco depositaba grandes esperanzas. Lanzó al frente sus carros falcados. Estas terroríficas máquinas con largas hoces acopladas a los ejes y a la lanza debían estrellarse contra las filas de los legionarios y, literalmente, abrir pasillos en ellas. Pero los romanos y sus aliados estaban preparados. El rey de Pérgamo, Eumenes, ordenó a sus tropas ligeras, arqueros cretenses, honderos y lanzadores de jabalinas que concentraran todo su fuego no en los aurigas, sino en los caballos. Al mismo tiempo, los vélites romanos lanzaron un grito ensordecedor e hicieron sonar trompetas y cuernos. Los caballos, enloquecidos por el dolor y el miedo, heridos por miles de flechas y jabalinas, perdieron el control, dieron media vuelta y, en pánico, se lanzaron hacia atrás contra las filas de su propio ejército. Los carros falcados, el arma destinada a aniquilar al enemigo, provocaron una carnicería monstruosa en las filas del flanco izquierdo del ejército seleucida. Se estrellaron contra los arqueros árabes en dromedarios, quienes, a su vez, asustados, emprendieron la huida, desorganizando las filas de la caballería pesada.
El ala izquierda del ejército de Antíoco quedó en completo desorden antes incluso de entrar en contacto con el enemigo. Aprovechando este caos, Eumenes, al frente de toda la caballería aliada, asestó un golpe aplastante al desorganizado flanco izquierdo de Antíoco y lo puso en fuga. Mientras tanto, en el flanco opuesto, el derecho, los acontecimientos se desarrollaban de manera completamente diferente. Aquí, Antíoco el Grande, al frente de su mejor caballería pesada de catafractos, lideró personalmente el ataque contra las legiones romanas. El impacto de la avalancha acorazada fue tan fuerte que los legionarios no resistieron y comenzaron a retroceder. Y aquí Antíoco, como 30 años antes en Rafía, cometió el mismo error fatal. Ebrio de éxito, se lanzó a perseguir a los romanos en retirada, alejando a su caballería cada vez más del campo de batalla principal. Irrumpió hasta el mismo campamento romano y se enzarzó en su asalto. De nuevo, ganó su flanco, pero perdió de vista el resto de la batalla. Mientras Antíoco asaltaba el campamento enemigo, en el centro se representaba el final de la tragedia. La torpe falange seleucida, privada de la cobertura de ambos flancos, ya que el izquierdo había sido derrotado por Eumenes y el derecho había galopado con el rey, se encontró en una situación desesperada. El general romano Cneo Domicio Aenobarbo, ya que los escipiones estaban enfermos ese día, la rodeó por todos lados. Los legionarios romanos no atacaron la falange de frente para no chocar contra el muro de Sarisas. En cambio, comenzaron a acribillarla metódicamente a distancia. Nubes de jabalinas, pila y flechas de los aliados cayeron sobre la densa formación de los falangitas. Al mismo tiempo, la caballería pergamena de Eumenes, que regresaba tras la derrota del ala izquierda, atacó por la retaguardia. La enorme falange de 16.000 hombres, el orgullo y la base del ejército de Antíoco, se convirtió en un gigantesco blanco. Los soldados, sin posibilidad de atacar ni de maniobrar, solo podían permanecer en su sitio y morir. Pronto la formación vaciló y comenzó una huida en pánico. Los legionarios se lanzaron al ataque y la masacre fue total. Cuando Antíoco, finalmente habiéndose desprendido del asalto al campamento, regresó, todo había terminado. Solo vio un campo sembrado con los cuerpos de sus guerreros. Su gran ejército había dejado de existir. Las pérdidas de los seleucidas fueron monstruosas, hasta 50.000 muertos, heridos y prisioneros. Los romanos perdieron solo unos cientos de hombres. No fue una simple derrota, fue una carnicería. Una aniquilación, el fin de una era. El estruendo de la batalla de Magnesia se apagó, pero su eco resonó por todo el mundo helenístico, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Para Antíoco el Grande no fue solo el sonido de una batalla perdida. Fue el toque de difuntos por su imperio, por sus ambiciones, por todo aquello a lo que había dedicado su vida. Al regresar del campo de batalla donde su invencible ejército se había convertido en una montaña de cadáveres, era un hombre destrozado. El camino desde Magnesia hasta su propia muerte fue un camino corto pero tortuoso de humillación, desesperación y un final ignominioso. Tras la catástrofe de Magnesia, Antíoco huyó a Sardes y de allí a Siria, enviando embajadores a los escipiones para pedir la paz. Estaba dispuesto a aceptar cualquier condición. Los romanos, habiendo logrado su objetivo principal, aplastar el poder de los seleucidas, no prolongaron la guerra. Las condiciones de paz, dictadas por ellos y formalizadas definitivamente en el 188 a.C. en la ciudad de Apamea, en Frigia, fueron aplastantes y humillantes. Estaban diseñadas no solo para castigar a Antíoco, sino para privar para siempre a su imperio de la capacidad de amenazar a Roma y a sus aliados. En primer lugar, hubo pérdidas territoriales. Antíoco tuvo que retirarse por completo de Europa y renunciar a todas sus posesiones en Asia Menor al oeste de la cordillera del Tauro. Esto significaba la pérdida de territorios enormes, ricos y de importancia estratégica. La mayor parte de ellos fue entregada a los fieles aliados de Roma, el reino de Pérgamo y Rodas,
el imperio seleucida fue arrojado de nuevo a Asia, sus fronteras se contrajeron hasta las que tenía antes de las campañas de Antíoco en el oeste. En segundo lugar, hubo restricciones militares. Se prohibió a Antíoco tener elefantes de guerra. Toda su flota, a excepción de 10 barcos para la vigilancia costera, debía ser destruida. Se le prohibió reclutar mercenarios en Grecia y en los territorios sometidos a Roma. En esencia, Roma lo privaba de sus principales instrumentos de poder militar, los elefantes, la flota y el acceso a los mejores mercenarios. En tercer lugar, estaba la indemnización. Se impuso al Estado seleucida una indemnización monstruosa para la época, de 15.000 talentos de plata. Una parte debía pagarse de inmediato y el resto a plazos durante 12 años. Esta enorme suma no solo debía compensar los gastos de guerra de Roma, sino también desangrar financieramente al imperio de Antíoco, privándolo de los medios para librar nuevas guerras. Y, en cuarto lugar, estaba la entrega de rehenes y enemigos. Antíoco fue obligado a entregar a Roma, a Aníbal y a otros enemigos de la República que habían encontrado refugio con él. Aníbal, sin embargo, logró escapar de nuevo. Además, tuvo que enviar a Roma como rehenes a 20 jóvenes nobles, incluido su hijo menor, el futuro Antíoco IV Epífanes. La estancia del hijo del rey en Roma como rehén era el máximo grado de humillación y un símbolo de sumisión total. El Tratado de Paz de Apamea fue un hito en la historia. Formalizó la hegemonía de Roma en el Mediterráneo oriental. El imperio seleucida, que apenas unos años antes era la mayor potencia del mundo, se convirtió en un estado de segundo orden, dependiente de la voluntad de una república lejana. Para Antíoco el Grande, fue el fin de todo. Los 2 últimos años de su vida, Antíoco los pasó en desesperados intentos de cumplir las condiciones imposibles del tratado. Su principal problema era reunir el dinero para pagar la indemnización. El tesoro estaba vacío después de la guerra. Aumentó los impuestos, pero no fue suficiente. Y entonces, al parecer, decidió recurrir a un medio extremo, que era un sacrilegio a los ojos de sus súbditos: la confiscación de los tesoros de los templos. Los templos de todo Oriente habían acumulado durante siglos enormes riquezas en forma de donaciones y depósitos. En el 187 a.C., Antíoco se dirigió a las satrapías orientales, a Elimaida, en el territorio del suroeste del Irán actual, con el pretexto de recaudar impuestos. Su verdadero objetivo, según las fuentes, era el rico templo de una deidad local, identificada con Baal o Zeus. Por la noche, con su destacamento, intentó saquear el templo, pero su plan fracasó. Los habitantes locales, al enterarse del sacrilegio que el rey se disponía a cometer, se sublevaron. Rodearon el templo y, en la refriega que siguió, mataron tanto al propio Antíoco como a toda su guardia. Así, en una ciudad desconocida, en una lejana provincia oriental, durante un intento de saqueo de un templo, murió Antíoco III el Grande. Un hombre que había gobernado durante 36 años, que había restaurado un imperio en desintegración, que había marchado victorioso desde el mar Egeo hasta la India, que ostentaba un título igual al de Alejandro. Su final fue absurdo, humillante y trágico. Se convirtió en un amargo símbolo de su caída, de señor del mundo a desesperado recaudador de tributos, obligado a recurrir al saqueo para pagar a sus vencedores. La muerte de Antíoco III fue el acorde final en el gran drama de su vida, pero la historia de su legado apenas comenzaba. Dejó a su hijo, Seleuco IV, un estado que era solo una sombra del poderoso imperio que una vez había encabezado. La enorme carga de la indemnización romana, la pérdida de provincias clave y la humillante dependencia de Roma, todo ello predeterminó el lento y doloroso declive de la dinastía seleucida. Los problemas a los que se enfrentó Antíoco al final de su vida
no hicieron más que agravarse con sus sucesores. Su hijo, Seleuco IV, intentando encontrar dinero para los pagos a Roma, también fue asesinado al intentar saquear el templo de Jerusalén. Su otro hijo, Antíoco IV Epífanes, el mismo que pasó su juventud como rehén en Roma, emprendería un intento desesperado de helenizar Judea, lo que conduciría a la famosa rebelión de los macabeos y a la pérdida definitiva de esta provincia. Menos de un siglo y medio después de la muerte de Antíoco el Grande, el último rey de su dinastía sería derrocado por el general romano Pompeyo, y Siria se convertiría en una provincia romana. Entonces, ¿quién fue Antíoco III al final? ¿Fue realmente el Grande? Por un lado, sin duda, recibió un estado en ruinas al borde de la aniquilación, y con su energía, talento y voluntad lo restauró a unas fronteras casi iguales a las del imperio de Seleuco Nicátor. Su campaña oriental de 7 años es una hazaña sin precedentes en escala y éxito, que lo sitúa a la altura de los más grandes generales de la antigüedad. Fue el último monarca helenístico que pensó en términos del imperio de Alejandro, el último gigante de una época que se desvanecía, pero por otro lado, su grandeza resultó ser frágil. Fue un gran conquistador, pero no un estratega y diplomático tan grande en sus relaciones con Roma. Subestimó a la nueva potencia que había surgido en Occidente. Su orgullo, su arrogancia y su incapacidad para escuchar consejos sabios, como los de Aníbal, lo llevaron a la catástrofe. Ganó muchas batallas, pero perdió la guerra principal, la guerra por el futuro. Restauró su imperio solo para verlo destrozado y humillado. La historia de Antíoco el Grande es una tragedia griega clásica sobre el ascenso y la caída, sobre el triunfo y la perdición. Es la historia de un hombre que casi logró hacer retroceder la historia, pero que fue barrido por el curso inexorable del tiempo. Quedó para siempre en la memoria como el último gran rey del mundo helenístico, el último defensor del legado de Alejandro que se interpuso en el camino de la Roma omnipotente. Su sombra se cernió durante mucho tiempo sobre las ruinas de su imperio, recordando un mundo que podría haber sido, pero que no estaba destinado a ser. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en el complejo y dramático destino de Antíoco el Grande. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.